一体何なんだ。ベヘリット。Now there is no hope. Me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que, dentro de todo el extenso abanico de momentos en Mushoku Tensei que nos arrebataron el aliento, cualquiera sean las razones detrás, una escena en particular destaca por encima de todas ellas. Nadie que haya leído aquel momento donde Rudeus regresó su mirada hacia atrás tan solo para encontrarse con el heraldo del caos, con su yo del futuro, habrá logrado olvidar esa primera impresión, ese primer impacto que descoloca al lector para susurrarle que algo no anda bien. Más allá del horror, de la estupefacción, este momento se aferra al recuerdo por la condición de what if que supone. Como la mayoría sabrán, un what if es un ¿qué hubiera pasado si?, entre grandes comillas. El lector nunca puede evitar plantearse interrogantes mientras lee. De entre las más comunes se encuentra esta: ¿y si determinado personaje hubiese escogido B en lugar de A? Las opciones y sus desencadenantes pueden llegar a ramificarse en las direcciones más alocadas, como una enredadera, pero a cambio nos permite explorar nuevos contextos. El término what if es muy popular en el mundo de los cómics. Toman a un personaje que creemos conocer bastante bien y lo posicionan en una situación que se disloca completamente de lo que habíamos visto anteriormente. Y aunque en los cómics en muchas ocasiones se valen de multiversos para hacer esta clase de cosas, hay casos en los que no. Se me ocurre en materia de novelas ligeras el caso de Re:Zero, que se vale de la naturaleza cíclica de su narrativa para mostrarnos diversos escenarios cuyas diferencias beben directamente de una divergencia de elecciones de su personaje principal y las consecuencias producto de ellas. Esta franquicia incluso cuenta con spin-offs que nos embarcan en viajes completamente distintos basados en Subaru siendo consumido por la codicia o la ira, etc. Lo que es interesante es que nos permite explorar un mundo, pero una faceta distinta de él, una capa distinta, no solo del mundo sino también de los personajes. Volviendo a Mushoku, el autor nos quiso plantear una incógnita. ¿Somos quienes somos porque nos debemos firmemente a nuestras convicciones? ¿O nuestras convicciones se ven sujetas a quienes nos rodean y acompañan a lo largo del camino? Esta pregunta nos entregó como respuesta a Rudeus, pero uno que caminó un sendero diferente tras la muerte de Roxy Migurdia, producto de las maquinaciones de Hitogami y descuido de Rudeus al confiar tan solo un poco en sus palabras. Si hay algo que queda claro en la historia de Mushoku Tensei es que, si existen dioses, sin lugar a dudas ellos tienen sus propios intereses y velan por ellos a costa de cualquier sacrificio. El dios humano, aunque uno particularmente desagradable, es un avatar de ese egoísmo en su máxima expresión. Lo que es interesante del escalofriante Rudeus del futuro es cómo tan solo bastó que un personaje faltara en su vida para que se convirtiera en un tipo distinto. Claro que este no es cualquier personaje. Roxy es quien le sacó del fango de su anterior vida al enseñarle que él era capaz de superar los obstáculos que tiene enfrente y sanar. Dos palabras son las que en principio hacen mella en el mago: el hastío y el desinterés. A través de ellos y las acciones que sublevaron entre burdeles y malos tratos, Rudeus terminó por perder a Sylphie. Como bien sabemos, cuando huyó para asistir a Ariel, lo que encontró fue la muerte, y Rudeus no llegó a tiempo para protegerla, ni siquiera para pedirle perdón. Algo curioso es que más de uno habrá pensado en algún momento que en ocasiones Rudeus es demasiado pacífico, o simplemente algunos desean verlo reconociendo el poder que en él habita, desencadenando así situaciones más espectaculares, incluso tras las novelas, donde simplemente opta por desaparecer del primer plano con tal de no llamar la atención de guerreros hambrientos de combate que pongan en peligro su familia, se puede apreciar esa persistencia. Rudeus, desde el primer volumen, concibió la idea de que él no debía confiarse demasiado de sus habilidades y trató siempre de ser humilde y escaparle a los problemas. Es solo que los problemas lo encontraron a él, y aunque dio lo mejor de sí, siempre fue con un objetivo en mente, el de proteger a su familia. No buscaba fama o reconocimiento. Ahora bien, con el Rudeus del futuro vemos que pasa, en parte, cuando simplemente da rienda suelta a su poder sin preocuparse de mucho más, ni
de las consecuencias, ni de cuán lejos puede llegar a imponer su voluntad, llegando a confiarse al punto en que creyó que podría derrotar a la demonia inmortal Atofe con facilidad. Sabemos que esa confianza provocó el descuido que culminó en el sacrificio de Eris para salvarlo, pero dicha confianza no se detenía en el poder, también permeaba su convicción. No hace falta más que ver las caóticas consecuencias de casi todas sus acciones en el diario. Rudius literalmente se convirtió en enemigo público número 1 de Milis y en muchos lugares debía ocultar su rostro para caminar sin ser atacado, como en Asura, por ejemplo. Para muchos, esta faceta del mago resultaba atractiva por la fantasía de poder que supone, Rudius haciendo lo que quiere y matando a quien se le interponga. Admito que es emocionante, pero en el fondo él era una persona vacía. Alcanzó grandes proezas en terreno del dominio de la magia, al punto en que soltó esa famosa frase de: una vez que adviertes que la magia es omnipotente, puedes hacer lo que sea. La magia de gravedad es simplemente una forma de aclarar que la realidad y las leyes de la física están sujetas a ser alteradas a través de la manipulación de mana, pero, aun y a pesar de ser un hombre capaz de conseguir proezas que requerirían de ejércitos, optó por dedicar el resto de su vida a la venganza. Su objetivo inicial nunca fue el viajar en el tiempo. Él invirtió décadas recorriendo el mapa entero buscando una forma de alcanzar a Hitogami. Fue al borde del fin de su ciclo de vida como ser humano que invirtió sus últimos esfuerzos en tratar de viajar en el tiempo con los conocimientos que había adquirido en parte leyendo encriptados jeroglíficos en las secretas ruinas de la raza dragón esparcidas por el mundo. Y así volvemos a la pregunta inicial. ¿Somos quienes somos porque nos debemos firmemente a nuestras convicciones, o nuestras convicciones se ven sujetas a quienes nos rodean y acompañan a lo largo del camino? Rudius Greyrat es un personaje que despierta sentimientos encontrados en mucha gente, por cuantiosas razones, pero sin lugar a dudas, mucho de lo bueno que hay en él viene de afuera, de cómo se debe a los demás y cómo se abrió hacia el mundo. Una apertura que implica aprendizaje, alegrías y también la posibilidad de ser herido. El protagonista es básicamente una oda a la idea de que las personas que nos acompañan son tanto una parte de uno, para bien o para mal, que una vez que ya no están, un poco de nosotros se desmorona. En caso de Rudius, sus acciones en el diario son entendibles pero no justificables enteramente. Él mismo lo demuestra al querer ir hacia atrás para enmendar de raíz sus errores. La divergencia entre ambos magos fue tal que la sola lectura de algunos de los pasajes del diario le revolvían el estómago al Rudius presente. Este pequeño momento en Mushoku es fascinante porque es como revisitar un lugar familiar bajo la noche. Aquello que resultaba conocido es desfigurado por las tinieblas y todo emana hostilidad. Lo que me gusta es que a pesar de su componente ficcional, incluso ese hombre fue capaz de darse una nueva oportunidad para replantearse el camino y tratar de enmendar las cosas. Nosotros no somos magos ni podemos viajar en el tiempo, claro, pero al menos sí contamos con la posibilidad de decidir qué hacer con el tiempo que nos queda y tal vez, por el camino, volver a encontrar el valor a través del viaje, sin importar cuán largas sean las noches, sin importar cuán frías. Muchas gracias por ver.